Vamos a meternos en la próxima nota de nuestro programa. Vamos a recibir a quien en algún momento, creo que vino bastante seguido este estudio, no recuerdo si este programa, sí algún otro de esta productora, y que quizás tenía que ver más con la cuestión política. Y vamos de alguna forma, a buscar testimonios que tengan que ver con algún parecer y sobre todo con propuestas del gobierno provincial. Estamos hablando, en principio, de los pliegos que se han propuesto para ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el órgano de justicia más importante que tiene justamente Santa Fe. Vamos a darle la bienvenida y vamos a agradecer que se haya acercado hasta nuestro estudio a Gabriel Somaglia. Gabriel Somaglia fue secretario de Justicia durante 2 gestiones de gobierno, en este caso la de Jorge Obey y la de Omar Perotti, más cercano en el tiempo. Y también fue fiscal de la ciudad de Santa Fe, fiscal municipal obviamente de la ciudad de Santa Fe. Queríamos encontrar en su figura, de alguna forma, alguien que nos habilite algún análisis autorizado, desde el punto de vista de que viene justamente desde el palo del derecho, de la justicia, sobre estas propuestas y sobre el año, de alguna forma, que se perfila, teniendo en cuenta esta perspectiva, en la provincia de Santa Fe. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, feliz año. Igualmente. Y gracias por la invitación y de compartir este momento con ustedes. Por favor. Gabriel, un año interesante para analizarlo desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la política, para quienes seguimos política habitualmente. No es un año menor, lo venimos diciendo hasta el hartazgo ya con Nati. Este año, por primera vez, santafesinos y santafesinas vamos a elegir convencionales constituyentes, pero también va a ser un año en el cual se pretende completar la Corte Suprema de Justicia. No es menor todo eso. No, creo que el año político que se fue marcó un claro ejercicio de la vocación de poder del actual Ejecutivo, porque dándose la particularidad de tener la mayoría apropiada para la sanción de diversas leyes, logró consolidar o logró uniformar una serie de reformas, en lo específico del Poder Judicial, como lo que ha sido el tema previsional, como también la nueva normativa acerca de la edad tope jubilatoria de los ministros de la Corte. Uh-huh. Y se cierra, digamos, el año legislativo con esta ley donde se decide poner en revisión la constitución actual de la provincia. Me parece que en esos términos es un año muy positivo para el Ejecutivo actual, y también queda muy ostensible, muy manifiesto la atomización que hay dentro de las distintas fuerzas de la oposición. En el justicialismo lo estamos viendo, 2 o 3 líneas más que no han podido comulgar una uniformidad de posiciones en las distintas diálogos o las distintas propuestas legislativas que lo hubo, y bueno, vemos una figura incipiente como la de Amalia Granata, que me parece que es el sector político que ha ejercido una oposición, no digo fuerte, pero sí razonable, marcando posiciones bastante firmes frente a distintas alternativas o proyectos o propuestas del Ejecutivo. Me parece que desde ese punto de vista, como gestión política en el vínculo del Ejecutivo con el Legislativo, hay un saldo positivo en favor del gobierno de Puyaro. Ahora, Gabriel, vos decías recién esto de los avances que hubo en las 3 grandes reformas del gobierno de Maximiliano Puyaro: la reforma previsional, la reforma judicial y la necesidad de reforma constitucional en este caso. En muchas de estas reformas se lo vio al gobernador expresamente y a todo su equipo de gobierno enfrentado directamente al Poder Judicial. Bueno, es el caso de Amalia Granata cuando va a tribunales y es aplaudida por los trabajadores por haberse opuesto, de hecho,
respecto a la reforma, de hecho a la reforma judicial y todavía la falta de nombramientos que hay por parte del gobernador. Lo que quiero preguntarte es qué se intentó hacer desde tu lugar cuando estabas ejerciendo el cargo con Omar Perotti en este último gobierno en términos de esta reforma judicial y por qué el gobernador, pensás vos, decidió este camino de enfrentamiento y no de consenso. Mirá, visto un poco con retrospección, se dio una situación inversa a la que está llevando adelante o le toca transitar al gobierno de Puyaro. En el caso de la gestión del gobernador Perotti, no teníamos mayoría legislativa, había diferencias con un grupo de senadores dentro de la Cámara de esa Cámara de Senadores y era muy difícil articular una política que permitiera lograr consensos con quienes tenían las fuerzas mayoritarias en el legislativo y en aquel momento entre el socialismo por un lado, dos líneas del radicalismo, era muy dificultoso encontrar puntos en común. Pero sí había intenciones de estas modificaciones. Sí, hubo intenciones. Desde el área de justicia propendimos y solamente no pudimos lograr, sino un trabajo hecho se logró acogida legislativa hacia principios del año pasado, que fue el Código Procesal Penal del Menor, que habíamos batallado bastante nosotros para ello, para que los menores también fueran enjuiciados en procesos públicos y bajo el sistema acusatorio. Pero este gobierno creo que tomó en cierto modo, había un origen de la vocación que tuvimos nosotros de generar algunas reformas que creo que fueron positivas. Nosotros habíamos planteado en su momento la posibilidad de dotar al fiscal general, hoy la doctora Branicic, de mayores facultades y responsabilidades. Era una figura más que podía ejercer una acción de mediación o de consenso que poder bajar una línea política y vertical directa sobre los 5 fiscales regionales. Eso es una cuestión que este gobierno lo pudo hacer al inicio nomás. Otra de las cosas, lo que ellos dieron en llamar la ley de inteligencia, u otra cosa muy importante que también quedó trunco en nuestro camino, que es... y este gobierno fue inclusive un paso más que para mí tiene una importancia capital porque toca que ver con el ámbito empresario y de los profesionales de las ciencias económicas y del derecho, como es el registro público de comercio. Es decir, sacarle al judicial y llevárselo el ejecutivo. Nosotros habíamos procurado eso, pero no habíamos logrado tampoco un entendimiento. Hoy, frente a ese tema, el gobierno de Maxi Puyaro tiene por delante reorganizar un registro público de comercio, pero dentro de la esfera del Ejecutivo, a lo cual va a requerir una atención muy fuerte en recursos humanos especializados, porque allí se inscriben fondos de comercio, se inscriben fideicomisos inmobiliarios y fideicomisos financieros, uniones transitorias de empresa, es decir, hace a una gestión del empresariado que no puede verse fracasado. Y como eso podemos seguir enumerando algunas más, pero y a lo que vos te referiste de la reforma judicial, más que una reforma judicial, yo creo que se fue más que nada fijar el tope de la edad jubilatoria. Mira, te ordeno un poquito la pregunta. Sí. Mi pregunta es, si teniendo esta mayoría y teniendo la decisión, ¿por qué te enfrentás al Poder Judicial en este caso, como sucedió el último año entre Maximiliano Puyaro y el Poder Judicial? Yo creo que fue una estrategia política de fijar posiciones, de digamos, debilitar, porque no nos olvidemos que la cabeza del Poder Judicial, la Corte, no deja de ser un órgano, si bien tiene una función jurisdiccional, que es la última palabra para solucionar un conflicto, también tiene un rol político, sí, claramente, que es la organización puertas adentro de la justicia y brindar un servicio público hacia la ciudadanía. Por lo tanto, obviamente, lo ha dicho Puyaro en reiteradas oportunidades, hay una cuestión que es objetiva, que es la edad de estos magistrados pasados, algunos de ellos, y bueno,
creo que instaló ese tema en la agenda pública con un acompañamiento masivo de sus bloques unidos y ha puesto, digamos, en la atención pública, si se quiere, una cuestión que a mi criterio podría haber sido adoptado con mayor responsabilidad o con mayor cuidado de las instituciones. Creo que enfrentó al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Se han visto situaciones poco agradables cuando hubo aprobación de pliego. Algunos ministros salieron un poco acosados de esa situación. Hubo paros judiciales que hacía muchísimos años que no había... nombramientos un poco turbios. Sí, bueno, sí, creo que ahí hubo un nombramiento de una Cámara donde fue poco feliz como se terminó concluyendo, pero bueno, creo que estamos en esta situación y es en parte el hecho de tener una mayoría legislativa cuasi automática, podríamos decir, no hay mucho espacio para el debate y veo que hay unas cuestiones de oportunidades para sostenerse en una estrategia de poder más que en un debate ideológico que muchas veces las leyes requieren de posicionamientos, no solamente de oportunismo para sostener una cuota de poder, sino ver qué va a pasar con esa ley una vez hecha realidad en la sociedad. Como para ir concluyendo, Gabriel, ¿qué opinión te merecen los pliegos propuestos por Maximiliano Puyaro para ocupar las vacantes en la Corte Suprema? Bueno, yo me he expresado públicamente, no tengo la suerte de conocerla en persona a la doctora Zabalza, solamente, Zabalza. Exactamente, soy también profesor de la facultad en la UNL, ella de Rosario, y creo que en alguna oportunidad nos hemos cruzado por allí. En cambio, con los dos varoncitos, digamos, tanto con Weder como con Baclini, conozco a ambos desde hace mucho tiempo, creo que son dos propuestas acertadas. Creo que Rubén Weder es una persona muy preparada, muy profesional, que ha tenido una experiencia política durante el gobierno de Perotti, lo cual le va a permitir ejercer, creo yo, a priori, con mucha experticia la función. Y creo que Baclini tiene, digamos, experiencia, ya está nutrido, haber sido 6 años fiscal, me parece que conoce la vida judicial y sabe de lo que se trata, ¿no? Me queda una muy cortita, pero no quiero dejar de hacerla. ¿Y qué te parece que el peronismo haya apoyado, en particular el bloque encabezado por Omar Perotti y Hacemos Santa Fe, con sus votos, la reforma tanto judicial como la reforma constitucional, y que Perotti haya nominado a alguien para la Corte? Bueno, a ver, mucho más de lo que se haya dicho. Esto evidencia o subyace en el inconsciente colectivo algún acuerdo entre el Ejecutivo de Puyaro y el sector de Omar Perotti. Pero no estoy en desacuerdo en el apoyo de la reforma. El peronismo siempre fue reformista por naturaleza. Me parece que esto fue más un posicionamiento político, una tensión de fuerzas dentro de esa atomización dentro del partido. El partido, conducido por una línea interna, fijó una posición, algunos siguieron esa línea, la verticalidad que siempre tuvo el justicialismo, y hay otros que no lo han seguido. Creo que nos perdimos, aquellos quienes nos seduce la idea del justicialismo, haber acompañado esta decisión de reforma que me parece válida, muy válida. Quizás la crítica, sí, ha habido críticas que dieron fundamento a los votos negativos. Si mal no me acuerdo, creo que Lucila de Ponti había estado muy bien, y creo que también el contador Agosto. Me parece que faltó un mayor debate. Me parece que fue una imposición forzosa por ese aprovechamiento de campo fértil legislativo, pero creo que tenemos una oportunidad histórica para ver nuestra Constitución. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Por favor, Gabriel Zumaglia con nosotros, ex secretario de Justicia en 2 gestiones provinciales, ex fiscal municipal, hombre ligado al derecho y obviamente también de alguna forma a la política. Bueno, nos parecía
pertinente de alguna forma tener algún análisis autorizado, alguna voz autorizada que nos diga justamente qué queda de esta perspectiva 2025, teniendo en cuenta justamente este año tan político y de alguna forma también con mucho tinte judicial.